Estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. En agosto de 2022, el proyecto de extensión universitaria Cruzar realizó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa Nacional, exigiendo un informe del año 2005 de los generales Carlos Díaz y Pedro Barné sobre, sobre un informe que podía contener información sobre restos de detenidos desaparecidos, un informe que Tabaré Vázquez solicitó al comandante en jefe en aquel momento, Miguel Ángel Bertolotti. Desde este primer pedido, las palabras del ex comandante, como decíamos hoy, han cambiado bastante. Sus últimas declaraciones ante la justicia indicaron que la destrucción de un documento borrador y que el documento que quedó fue al que le hizo correcciones formales. O sea, ese documento era el borrador y destruyó ese. Y no el otro, el que presentó. Uh-huh. Con el propósito de adentrarnos en esta problemática es que conversamos con Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares Desaparecidos y también de Cruzar. Nilo, bienvenido, muchas gracias por estar en Comunidad UDELAR. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, primero que nada, Nilo, desde que se pidió acceder a la información, se han encontrado con una serie de trabas en el camino. ¿A qué podría responder que el proceso tenga tantos obstáculos y también tantas idas y vueltas, ¿no? Con el tema de las declaraciones. Eso pertenece un poco a la política del Ejército y a las Fuerzas Armadas con respecto a los desaparecidos. Salvo la Fuerza Aérea, que dio un lugar determinado en donde se encontró a Chávez Sosa y supuestamente estaba Arpino Vega. La información después fue sacada a regañadientes y hemos ido avanzando, pero el Ejército, a pesar de que siempre dice que colabora el Ministerio de Defensa y el Ejército, en este punto no colabora y además pone trabas. Uh-huh. Es evidente que lo que tiene que ver con los desaparecidos, tienen la información y nunca la dan. La prueba de eso es que, por ejemplo, el croquis de Miranda, aparecido en el 2005, en diciembre de 2005, es un croquis exacto, sacado con información de las Fuerzas Armadas y de una persona que participó directamente en el enterramiento. No hay otra forma de leerlo a eso. Sin embargo, posteriormente llevamos años excavando los lugares que se consideran de interés, pero la información no está. Ahora, en 2005, a propósito del pedido de la orden de Tabaré Vázquez sobre el Ejército, que le pide al comandante en jefe Bertolotti que dé un informe sobre los desaparecidos como a las otras fuerzas, el Ejército nombra una comisión compuesta por dos generales, el general Díaz y el general Pedro Barné, para investigar sobre el destino de 27 desaparecidos. Ese informe es elaborado por ellos posteriormente de que tuvieron 90 días para hacer todas las investigaciones, y concluye en el informe de Bertolotti, pero son dos informes diferentes. Lo que no es creíble, y además porque ha ido cambiando las versiones y Bertolotti es un mentiroso, dijo primero que no existía ese informe, que era un informe verbal. Sí. Después, la última versión que presentó hace unos días en el juzgado penal, dijo que era un borrador que después lo rompieron. Sí. Entonces, no hay ninguna posibilidad que eso haya pasado, porque en el Ejército, si hay una comisión y da un informe con firmas de dos generales, eso no se va a romper. Uh-huh. Es imposible, porque el informe es un respaldo del trabajo de dos generales. Y eso sistemáticamente, el Ejército registra todos los actos y siempre hay responsables. Y en este caso, cuando se trata de un problema tan importante políticamente para el país y incluso para la responsabilidad del Ejército, no va a romper un documento de ese tipo. Ni los generales que participaron en eso van a dejar romper un documento de ese tipo. Sobre eso, Nilo, te quería consultar, porque Bertolotti había dicho que
esta orden de Tabaré Vázquez y todo esto que se generó fue a través de una orden verbal, bueno, que no se había generado un expediente, y en las declaraciones que, bueno, que ya escuchamos de Bertolotti, que decía que él lo que había hecho eran correcciones formales sobre este borrador hecho por Díaz y Barnet, y por eso destruyó el otro. O sea, ¿qué tan creíble es esto y a qué pueden ser esas correcciones formales en realidad que se hicieron? En realidad, según en Carlos Díaz, dicho en el juzgado, no lo decimos nosotros, el informe consistía en 3 puntos. Uno era cuándo esos detenidos habían sido detenidos y en qué unidad, qué organismo lo había detenido. El otro era en qué unidad habían estado detenidos y cuándo murieron. Y la tercera cosa era dónde estaban enterrados. En eso consistía el informe de Pedro Barnet y Bertolotti, y Carlos Díaz. Sí. Entonces, digo, no hay lugar a dudas que tiene información sobre los desaparecidos, y que no es la información, digo, no se le puede brindar al comandante en jefe una información que diga, bueno, hay rumores de tal cosa. No, ellos ponían la información y quién la decía la información o de dónde sacaban la información. De hecho, en ese informe de Bertolotti hay información nueva. Por ejemplo, es la primera vez que reconocen a detenidos desaparecidos, pero no solo eso, sino que agregan una unidad que nadie hasta ese momento había reparado en que pudiera haber enterramiento, como es el batallón 14. Entre otras cosas porque nunca hubo detenidos, salvo uno, en el batallón 14. Entonces, esa información viene del ejército, interiormente del ejército. Entonces, digo, ellos saben de dónde sacaban la información, quién dio la información, sin duda. Y eso no está en el informe de Bertolotti. Uh-huh. El detenido además, de que... Además hay otra cosa que es importante, que es imposible que haya una orden verbal, porque en el legajo militar, que es como la historia laboral de los militares, donde están todos sus actos de servicio y donde todos los años evalúan al militar implicado, figura en el legajo de Carlos Díaz como una tarea en comisión, una comisión para averiguar el destino de detenidos desaparecidos. Uh-huh. Está explícitamente puesto. Entonces no es una cosa informal, es una cosa institucional, y eso es lo que no es creíble de todo lo que ha dicho Bertolotti. Uh-huh. Nilo, ¿cómo ha sido el trabajo de Cruzar para obtener una respuesta hasta el momento? Bueno, nosotros presentamos lo que podíamos hacer, que era un recurso por el acceso a la información, pero ahora está en una causa penal. En ese, digamos, por no dar información, la ley no tiene digamos, no adjudica ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna pena, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces el recurso quedó y lo único que pasó, que era importante, a pesar de que fueron los dos generales y dijeron algunas cosas, era que se constató en el juzgado que ese informe existía. De ahí que Bertolotti ahora dice que se destruyó, porque en el juzgado se confirmó que existía a través de la audiencia, digamos, porque entre otras cosas Carlos Díaz dice que tiene 10 hojas, que lo entregó en mano. Entonces un informe verbal no se puede haber entregado en mano, y eso lo tuvo que reconocer a regañadientes Bertolotti cuando dice que fue un borrador. Ahora está en una causa penal, que es diferente, que ahí nosotros lo único que hacemos es dimos la información, y en la causa penal de Luis Eduardo González, que está implícito porque se investiga dónde desapareció, que es el Sexto Caballería, uh-huh. Ahora están indagando por la desaparición y el asesinato de Luis Eduardo González.
totalmente diferente a la primera etapa nuestra. Como Cruzar, lo único que podemos hacer es seguir trabajando, investigando y ver qué novedades pueden seguir y tratando de apoyar todas estas causas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la causa judicial, no sé qué va a pasar porque está en proceso todavía. Carlos Díaz no fue al juzgado. Y va a ir ahora después supongo que va a ser después de la feria. Nilo, estas contradicciones que han aparecido dentro de los testimonios de Bertolotti, ¿les da a entender a ustedes que la información que está en ese documento es importante? Y sí, yo creo que es muy relevante, sin duda que es muy relevante, porque es como un informe interno que donde tiene todos los detalles que no están en el otro informe que se le dan al presidente. Uh-huh. Entonces digo, por eso entre otras cosas no aparece. Claro. Ahora, Nilo, ¿hay otros documentos que puedan servir para obtener alguna de las informaciones, de los datos, ¿no?, que Díaz y Barnett ponían en ese informe? Hay varias cosas. Por ejemplo, a través de la investigación de eso supimos que ellos lograron información, por ejemplo, lo que no dice el informe de Bertolotti. En el mismo tiempo, Carlos Díaz dice que hay 2 zonas de enterramiento en el 14, que una pertenece a un organismo que es el Servicio de Información de Defensa, o sea, los secuestros y asesinatos de ese organismo, uh-huh, y otro que pertenece a otro organismo de represión, que era la OCOA, el organismo coordinador de operaciones antisubversivas. Entonces, hay como 2 zonas en el 14 que están teóricamente marcadas, porque ellos, digamos, están asignadas a hacer los enterramientos de los desaparecidos. Entonces eso también es importante, y a la luz de los hallazgos que hay ahora, creemos que se puede avanzar en ese sentido. Otra cosa que yo me pregunto es que, ustedes están haciendo un gran trabajo desde Cruzar en la sistematización de archivos, ¿no? Y pienso como si ustedes creen que tiene más relevancia de cara al futuro generar archivos, pensando también en que, quienes tienen la información hoy por hoy no hablan, claramente van en un ida y vuelta en el que mienten con la información que dan a fin de un poco de zafar, si se quiere, y en algún momento esa gente ya está falleciendo, pero en algún momento va a fallecer. Entonces me pregunto como qué relevancia le dan ustedes a la generación de ese archivo para que se pueda seguir buscando más adelante. Y es lo que estamos haciendo ahora, digamos. Una vez que los perpetradores, los asesinos no dan información, y que el ejército como institución tampoco la da, estamos buscando los caminos que son muy difíciles, como buscar una aguja en un pajar, pero es la única forma que tenemos nosotros creemos nosotros de poder avanzar y tratar de avanzar lo más rápidamente posible, que es muy lento, ¿no? Uh-huh. Porque llevamos muchos años buscando en los cuarteles, dando vuelta a tierra, y la verdad que con poca información esto nos acerca más y acota la información, o sea, acota los predios donde hay desaparecidos, que eso es una cosa para nosotros importante y que acorta los plazos también, digamos. No sé si me expliqué con lo que dije. Sí. Entonces, todo lo que haya de relevancia, muchas veces dicha al pasar o en los tribunales de honor, que eso es una cosa relativamente nueva, de hace unos años, que tenemos acceso, han permitido ir de alguna manera, no con información, digamos, explícita, pero sí a través de atando lazos, buscar cosas que nos hallan en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Y para nosotros esto es muy importante desde el punto de vista de la verdad, digamos, de que todavía nos quedan muchísimas cosas por descubrir de lo que hicieron en época de la dictadura, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, y ahora, Nilo, en esto que hablábamos, los archivos, o sea, ¿cómo se sigue con la investigación ahora? También con todos estos, si se quiere llamar, entorpecimientos, ¿no? Porque estas idas y vueltas que capaz que no permiten llegar a una verdad. Y bueno, llegar a la verdad sí es muy largo, pero bueno, es lo que podemos hacer, y nosotros estamos convencidos que es cuando no hay información de otro tipo en forma directa, de alguna manera los gobiernos no han ayudado a eso tampoco, es trabajar de esa forma, y en la medida que podamos tener más información o más material, digamos, se va a avanzar más rápidamente. Y sobre todo hacer descubrimiento que para nosotros es muy importante, porque es acercarnos un poco, darle explicación incluso al tema de los desaparecidos, porque los desaparecidos no es una cosa casual. No todos murieron bajo tortura. Hay gente asesinada, porque está demostrado, por ejemplo, el caso de Castro, que tenía un balazo en la nuca, está asesinado. Entonces, darle explicación a esas cosas es parte también de conocer la verdad y de revelar de cómo se actuó y por qué se actuó, ¿no? Ahora, para ir cerrando, Danilo, vos decías recién, y bueno, también fue información que salió en la diaria cuando se conoció lo de Bertolotti, que Carlos Díaz no se había presentado al juzgado y tampoco informó los motivos, y bueno, va a ser convocado otra vez, y vos decías que puede ser esto después de la feria judicial que termina el 15 de julio, ¿verdad? Sí, pensamos que sí. ¿Esperan algo? De vuelta. ¿Esperan algo de si va a declarar, de esta declaración? ¿Tienen expectativas de algo? Y bueno, es totalmente diferente, porque es uno de las personas, tiene muchas declaraciones, además, mucho más que Bertolotti, de cosas, digamos, dichas en los juzgados, no comentarios. Eso de las horas, por ejemplo, es sacado de los juzgados, no están los documentos. Y tiene otro tipo de declaraciones que él no puede hablar de la misma forma que habla Bertolotti, negando todo, porque incluso tiene declaraciones afirmando que ese informe existió, en qué consistía, y algunas informaciones colaterales que digamos, no esperamos que vaya a dar una declaración con toda la verdad. Sí, claro. Lo que esperamos sí es que declare, y ahí ver cómo se desarrolla la audiencia para ver si se saca algo en limpio. Vos decías recién que no esperan que haga una declaración con toda la verdad. Y les pregunto cómo es que ustedes proceden frente a estas declaraciones, porque ha pasado varias veces que declaran y después en instancias siguientes se desdicen, o de informes que, por ejemplo, no sé, se toma como que los restos fueron exhumados y qué sé yo, y después resulta que los restos aparecen, como fue el caso de Sanjurjo. Entonces no sé cómo es el procedimiento de parte de Cruzar, que sé que vos estás involucrado ahí, también para ver qué declaraciones toman y cuáles no. Y bueno, eso en función de la realidad, porque, por ejemplo, el Batallón 14 lo dijeron, y de hecho se han encontrado hasta ahora 3 cuerpos. O sea que eso está corroborado como cierto. En el caso de la Operación Zanahoria, por ejemplo, no es una información que tiene un contenido y un fin determinado, que es de alguna manera hacer que la búsqueda no tenga sentido. Cuando hay una operación que los restos se sumaron y se tiraron al mar o a la tierra, donde sea, ¿para qué va a buscar enterramientos? Teóricamente no están más. Entonces, ¿cómo se hace para delimitar lo que es mentira y lo que no es mentira? Bueno, eso es una cosa complicada que en cada caso hay que irla chequeando. Y se chequea con la realidad, digamos, con otras cosas, con el contorno, como se chequea cualquier información, digo, pero en este caso, como tenemos menos elementos y es más complicado, más complejo, digamos, los problemas, buscamos, es bastante prolongado chequear la información, ¿verdad? Pero de alguna manera hemos ido desentrañando muchas cosas que en el pasado no se tenían en cuenta.
Nilo Patiño, integrante de Cruzar y de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Ya volvemos con Comunidad Udelar.